soy militar retirado, militar por vocación. Tuve varios años dentro del ejército argentino, en el cual tuve la posibilidad de trabajar muchos años fuera de mi país, trabajando en operaciones de Naciones Unidas, en distintos lugares y distintas complejidades. La parte del propósito, para hacerla simple, es bajar a cómo yo contribuyo a el propósito del escalón superior. Por eso creo que hay muchos propósitos. Obviamente la responsabilidad mía es alinear el propósito de la compañía con lo que nosotros vamos a determinar en seguridad corporativa, que no siempre entendemos la definición de riesgo como probabilidad de ocurrencia por impacto. Partimos de esa base. Soy un férreo defensor de no solamente escuchar a los grandes oradores del mundo de la seguridad, sino que interpretar las cosas, ir a buscar por uno mismo muchas subdefiniciones y todo esto. No hagamos el llevar un papel que diga estos son los riesgos, ustedes decidan, porque vamos a perder el lugar que tanto nos costó de ganarnos, de sentarnos en una mesa de decisión. Si partimos de data errada, vamos a sacar un diagnóstico errado y vamos a dar la medicina errada. Entonces es fundamental tener un excelente equipo de data analytics. Bienvenidos a Plan B, el espacio donde exploramos cómo se gestiona lo que casi nunca se ve: riesgo, seguridad corporativa y el liderazgo bajo presión. Hoy nos acompaña un invitado de primer nivel, mi querido amigo Juan Mujica, un director de seguridad que lidera un equipo masivo responsable de proteger operaciones críticas y de alto valor en diferentes países. Con Juan vamos a hablar sobre cómo se manejan los riesgos en escenarios complejos, cómo se identifican y reducen pérdidas, qué significa realmente liderar equipos grandes en entornos volátiles y hacia dónde va la seguridad en el futuro. Así que si estás construyendo un equipo, diseñando un plan de riesgos o simplemente quieres entender cómo piensan los que protegen grandes operaciones, quédate, este episodio te va a dar mucha claridad. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Buenos días, Enrique, un placer estar de nuevo charlando con vos. Buenas tardes acá para los que estamos en Argentina. Nuevamente, muchas gracias por volver a invitarme. No, al contrario, fíjate que fue un gran episodio. En aquel momento hablamos un poco más de detalle, profundizamos más en la prevención de pérdidas y aprendimos mucho en aquella ocasión, Juan. Y ahora que traemos vamos a decir, este nuevo enfoque de Plan B, creo que siempre es útil para las organizaciones estar preparados en sus dos escenarios. Oye, si no funciona el caminito que dibujamos, ¿cuál es ese plan B, no? Para que la sostenibilidad de las organizaciones siga. Pero continuando con esto, y bienvenido, mi querido amigo Juan, gracias por acompañarnos y compartir de tu experiencia y tu conocimiento con la audiencia. Pero antes de entrar a sintonía con cada una de las preguntas, platícanos un poquito, ¿quién es Juan Mujica? Bueno, empiezo por ¿qué hago ahora? Hace 6 años estoy trabajando en el equipo de Mercado Libre, con todo el crecimiento y con todos los desafíos que se imaginan que eso ha tenido. En Mercado Libre tuve el desafío y el privilegio, obviamente, de crear el equipo de prevención de pérdidas, inicialmente para todo el área logística, lo que nosotros llamamos shipping, de Mercado Libre, y actualmente también estoy construyendo el equipo de seguridad corporativa, ya enfocado en un montón de riesgos que en su momento no estábamos avisorando, no eran una prioridad y que pasaron a ser prioridad para nosotros, extendiendo un poco el alcance del equipo, no solo a otras áreas que requieren de otra especialización, sino que reenfocando un poco cómo nosotros tenemos que gestionar el área de seguridad corporativa como un todo, apoyándonos mucho en lo que hicimos, en lo que aprendimos a los golpes con el equipo de Loss Prevention. Antes de eso, en mis inicios, después de mi etapa de estudiante, yo soy militar retirado, militar por vocación, estuve varios años dentro del ejército argentino, en el cual tuve la posibilidad de trabajar muchos años fuera de mi país, trabajando en operaciones de Naciones Unidas, en distintos lugares y distintas complejidades. También estuve trabajando en intercambios o realizando cursos en China, en Chile, en Brasil. Estuve trabajando en México también un tiempo. Es decir, me estuve moviendo bastante, lo cual sin dudas es lo que llenó un poco mi mochila de las herramientas que después pude empezar a poner en práctica cuando decidí pasar al ámbito corporativo,
a los 35 años. Para cualquier persona, los 35 años recién empezar en un mundo corporativo, por ahí no es tan simple, y uno ya empieza a ser viejo, ni hablar ahora, pero ya empieza a ser más viejo. Pero por ahí toda esa mochila de conocimientos, de experiencias, la capacidad de saber escuchar y saber trabajar con personas que buscaban lo mismo que yo y lo hacían de distinta manera, y eso te enseña mucho. Empecé a trabajar en el ámbito de la industria de oil and gas, después pasé a liderar la seguridad en un complejo de barrios privados, es decir, no tenía mucha relación uno con el otro, pero pudimos pasar todos esos desafíos, y eso me permitió que el equipo de Nike me invitase a trabajar con ellos, pasando a la industria de retail, que también es totalmente distinto a lo anterior, y un poco por eso también fui complementando en los distintos bolsillos que me quedaban en esa mochila, de experiencias, de qué cosas pueden funcionar para más de una industria y qué cosas definitivamente hay que volver a repensarlas, porque no todo es one fits all, ¿no? Esa es lo más importante. Y bueno, más allá de eso, como te dije, tengo el privilegio de haberme rodeado de gente mucho mejor que yo, y que ha permitido que el equipo dentro de Mercado Libre hoy probablemente sea un equipo súper sólido, desde ya liderado ahora por Rodrigo Gómez, mucho mejor de lo que yo podría estar liderándolo en la parte de loss prevention y la parte de seguridad corporativa. Me siguen acompañando varios de los que me sufrieron hace muchos años, y ellos son los que llevan esto a otro nivel. Así que hoy, tratando de pensar cómo hago para encontrar nuevas cosas en donde pueda ser útil para la empresa. Sí, gracias, Juan. Fíjate que dijiste unas palabras clave con las que me quedo. Por ejemplo, la parte de experiencia, pues va acompañada, creo que al menos lo que yo conozco de ti, lo acompañas de dos ingredientes muy valiosos. Uno es la empatía, ¿sí? O sea, ser un ser humano empático. Y dos, el liderazgo, ¿no? Entonces puede haber mucha experiencia, pero si no hay empatía, no hay liderazgo, que es algo que veo que te caracteriza, pues es difícil llegar a los resultados, ¿no? Gracias por compartirnos esta experiencia, Juan. Y hace rato hablábamos un poquito de cultura, los desafíos de la parte de liderar en culturas. Hace mucho tiempo tomé un curso que se llama algo relacionado a intercultural, es principios interculturales, y eso te ayuda a entender, o sea, primero ser más empático y entender los entornos, cómo piensan cada una, cómo puedes pensar y cómo puedes entrar más de lleno a crear equipos de alto rendimiento en diferentes entornos. Pero con ello quisiera preguntarte, tú que lideras equipos o un grupo grande, un grupo masivo, en diferentes espacios, en diferentes lugares, localidades, países, entornos, ¿cuál consideras que ha sido el principal reto en ello? Bueno, sin dudas, lo mencionaste muy bien. Creo que la heterogeneidad cultural es un desafío per se, pero también creo que tenemos que entender de que probablemente nosotros, digamos, al estar, no sé, a mí me toca la parte de Latinoamérica, de liderar Latinoamérica. Uno dice, bueno, los argentinos son de esta manera, los mexicanos son de esta otra manera, los brasileños son de esta otra manera. Y la realidad es que cada uno de nosotros sabemos que dentro de cada uno de los países, las regiones probablemente sean totalmente disímiles, y al mismo tiempo en una misma región, en un mismo país, las personas reaccionan de maneras diferentes a estímulos similares, tienen backgrounds diferentes que los van a hacer gestionar una situación X de una manera probablemente distinta. Entonces creo que el principal desafío está, primero, conocer las particularidades de cada país, conocer que existen tantos tipos de personalidades como personas trabajen en tu equipo, y que requiere de que le dediques el tiempo a cada uno de ellos, para entender muchas veces qué hay detrás de su respuesta o qué hay detrás de su acción determinada, entender cuáles son las
fortalezas que esa persona tiene, en donde no se siente tan cómodo, porque exponer a una persona te va a generar un rendimiento más bajo, te va a generar una desmotivación. Y acá se trata de trabajar en equipo, ¿no? De sentirse que uno sabe más que el otro. Muchas veces yo, en distintos foros o en distintas mesas que me ha tocado hablar, insisto mucho con que tenemos que volver a la especialización, ¿sí? A dejar la todología en donde, bueno, un poquito sabemos de acá, un poquito sabemos de allá, y sí tener la curiosidad de especializarse, hacerse realmente experto en alguna materia o en alguna de las 1000 aristas que tiene la seguridad corporativa. Entonces, tener ese tipo de especialistas, de expertos, y no dejarlos expresarse, no explotar esa expertise que tienen, y creo que es un error grave. Entonces, los desafíos están en eso, en volver a lo básico del liderazgo, el conocer a las personas, en tratar de encontrar en dónde van a rendir mejor, y si no están rindiendo bien en un lugar, los movemos a otro y tampoco rinden bien, entender qué pasa atrás de eso. No siempre vamos a poder encaminar a todos. Hay gente que elige lo que no tiene que elegir, y tampoco podemos hacer babysitting todo el tiempo. Pero sí es nuestra función empujarlos a que exploten y que vean más allá de una pequeña frustración del momento, una pequeña diferencia de opiniones del momento, y a partir de una definición clara de la visión que uno tiene, de hacia dónde tenemos que ir, creo que esas cosas se van encaminando. Sí, fíjate que dijiste algo muy bien y al menos yo lo percibo también desde mi experiencia en la parte de seguridad, en cualquiera de sus, vamos a decir, ramas, corporativo, patrimonial, prevención. Al final es cuidar gente, patrimonio, ¿no? Activos, llámese dinero, llámese operaciones. Pero sí siento que en estos equipos, a diferencia de cualquier otro equipos de otras áreas, que no de mérito ni mucho menos, si sienten que el equipo que estás lejos, que no haces si no tienes como vamos a decir, un ritmo de seguimiento, de reuniones, de feedback, aunque sea a nivel cascada, ¿verdad? Con sus líderes principales, pero cuando sienten que el líder no está presente al menos en los planes, en ciertas cosas que debe de estar, nuestros equipos sí se sienten que están pues desarmados, por así decirlo, entre comillas, y no empoderados, ¿no? Y lo importante que comentas ahorita de que la gente sepa que pues, no podemos ser babysitting y no podemos estar en todos lados, ¿no? Pero que están acompañados, que hay una visión, como bien lo mencionabas, que hay un enfoque, que tenemos un mismo objetivo y que esta es nuestra ruta y que hay una estructura de liderazgo, etcétera, ¿no? Porque estas áreas de seguridad necesitan sentirse muy empoderadas en el sentido de acompañadas, porque es muy fácil que entren otros actores que puedan intervenir en sus actividades y que luego en otros lados me ha tocado que se equivocan de jefe, ¿no? De líder. Entonces, no es que esté mal, digo, pero este es un área hasta cierto, es de soporte y es importante servir. Yo siempre les he dicho, oigan, es que sí, servir no significa ir a ayudar a mover esto, mover lo otro. Servir significa cumplir con nuestras consignas, nuestros roles y sin pasar esa línea, ¿verdad? Pero bueno, lo mencionaste mucho mejor tú. Y con esto quisiera preguntarte, ¿cómo haces o qué fórmula te ha funcionado a ti para mantener al equipo orientado? Ahorita, basado en lo que comentaba, un equipo orientado, alineado, motivado. ¿Cuál es, vamos a decir, un consejo que tú darías para que eso, los demás lo podamos también de alguna forma llevar a la realidad, ¿verdad? Porque es un reto pues, que todo el equipo sepa y que esté motivado y que sepa que hay objetivos claros y que tenemos que cumplirlos. ¿Cuál ha sido tu fórmula secreta, Juan? Un poco va por ahí, es establecer una visión clara, compartirla con todos. Creo que dentro de los muchos errores que he tenido en la construcción del equipo del Mercado Libre, algunos pocos aciertos es que siempre compartí mi mirada de las cosas para que puedan desafiármela y sobre todo para que puedan complementármelas desde otro punto de vista,
desde otro ángulo, desde otra realidad, que uno por ahí, al estar siempre tapado de cosas, creo que hay que hacerse tiempo y ordenar las agendas, pero uno vive tapado de cosas, deja de entender o de interpretar correctamente. Entonces, establecer una visión clara, compartirla, complementarla con distintas miradas o distintos insights que puede traer quien lo está implementando y quien está haciendo posible eso que escribimos y que suena bárbaro y que las flechas están divinas y que todo el mapa está... Pero alguien tiene que caminar y hacerlo, ¿no? Sí, sí. Eso genera un propósito compartido, que para mí es la gran clave. El hacerlos parte de las decisiones es justamente esto que yo te decía. Es ilógico que yo pida que sean especialistas y después no los escuche. Es ilógico que yo tenga un experto en algo que yo no lo soy, ¿sí? Y creo que también, volviendo a los desafíos que vos decías de manejar equipos, el primero de todos es sacarse esa mochila de que el jefe o el líder tiene que saber mucho más que el resto. No es esa nuestra función. Nuestra función es encontrar quién sabe mucho más que nosotros de cada uno de los temas y poder integrar las miradas, las herramientas y las soluciones y entender cuál de esas herramientas que tengo al alcance de la mano es la que necesito en este momento y en esta situación. Entonces, hay que hacerlos parte de esas decisiones y muchas veces creo que a veces soy bastante conocido por tener conversaciones transparentes, directas. No doy mucha vuelta, pero Sí. no dar mucha vuelta está muy, muy lejos de ser irrespetuoso. Al contrario, creo que el respeto empieza por ahí, en no esconder lo que realmente yo pienso de algo, veo de algo, para entender el porqué detrás de eso. Entonces, siendo transparente, directo, sin tener una agenda oculta, generando un feedback continuo, bidireccional, pero que sea súper genuino. Es decir, a mí no me asusta que alguien venga y me diga, no pienso igual que vos. Al contrario, creo que si alguien no me dice no pienso igual que vos, y no sé si es la persona que tiene que estar liderando alguna de las verticales que depende de mí, porque yo necesito una mirada contrapuesta. Es muy fácil pensar que lo que uno dice está bien, ¿sí? Y me tienen que llevar a la reflexión, porque justamente están viviendo cosas que yo no estoy viviendo en el día a día. Entonces creo que va por ese lado, hacerlos partícipes, ser claros, establecer una visión clara y obviamente juntarnos para decir, teníamos que ir con rumbo tanto y estamos yendo para este otro lado. ¿Cómo hacemos para volver allá? Pero no cuando ya estemos en el rumbo contrapuesto, ¿no? Es cuando tengamos que hacer pequeños fine-tuning que van a generar menores fricciones. Sí, fíjate que dijiste algo bien interesante y con esto me voy a ir a un poco de aprendizaje de lo que he tenido en estos podcasts o en estos episodios. Tengo un podcast que se llama El Arte de Dirigir, donde específicamente invito dueños de empresa, CEOs, y este de Plan B, donde invito expertos como tú o líderes como tú en materia de riesgos, seguridad, prevención. Independientemente, yo siempre he pensado que el negocio siempre debe ir acompañado de la seguridad y la protección. Yo creo que coincidimos porque ayuda a que continúe el negocio. Y algo que veo que estos dos mundos, por así decirlo, negocios y seguridad, se unen. Todavía no he encontrado el detrás de, pero creo que hacia allá quiero ir en algún momento. Pero todos coinciden en lo mismo, ahorita tú lo dijiste, es para cumplir lo que tengo que cumplir, es compartir la visión. Y esto me lo han dicho muchos CEOs, consejeros de gobiernos corporativos, es la visión. Y si por aquí los que nos están escuchando ven los episodios que tengo grabados, todos hablan visión, 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 visión. Entonces, es algo que digo, ahorita que lo estás comentando en este foro, creo que es bien importante, como tú bien comentas, compartir esa visión. Y ahorita tú hablabas también de compartir el propósito. Y con ello, a lo mejor pareciera obvia esta pregunta. Muchas organizaciones tienen su propósito escrito, ¿no? Oye, pues ayudar a las familias, por mencionar un ejemplo, argentinas a que sea más fácil esto, o mexicanas a que sea más fácil esto. Y hay un propósito del que en principio compartes y te enamoras. Pero cuando hablas de propósito, de compartir el propósito desde tu experiencia,
¿hablas del propósito de la empresa donde estás trabajando o de donde brinda uno servicio, o te refieres a crear un subpropósito, por así decirlo, alineado a, pero es un propósito de seguridad que puede ser, oye, ayudar a que nuestra organización continúe sus operaciones sin incidentes mayores? No sé. ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Qué recomiendas? ¿No revolver dos propósitos, dejar uno, subir el equipo al propósito grande? Digo, pareciera algo obvio, pero a lo mejor es algo nuevo, es algún secreto y estratégico que puede estar funcionando también, y quisiera escucharte un poquito. Ahí, como en muchas cosas, a mí me gusta leer mucho. Creo que José Luis Prieto estuvo hace poquito con vos. Sí. Compartimos muchos, no solamente libros, lecturas y la curiosidad por estar siempre leyendo algo. Y siempre dije lo mismo, los libros no están para seguirlos al pie de la letra, sino para justamente tomar de cada uno de los autores, que son personas y que también muchas de ellas incluso ni siquiera lo han puesto en práctica lo que están escribiendo, tratar de llevar lo intangible a lo tangible, o lo abstracto a algo real, es lo que para mí funciona. Y esto va un poco ok, con el propósito de la compañía, pero si uno no hace que ese propósito sea entendido y lo lleva a de qué manera nuestro área va a contribuir para cumplir con ese propósito, y al mismo tiempo hacer el mismo ejercicio con hasta el último los eslabones del equipo, del área de seguridad corporativa, que diga, bueno, a ver, ¿cuál es mi partecita en todo esto? ¿Qué debo hacer yo para contribuir a el escalón superior mío, que tiene este propósito, que va a hacer esto para que justamente lleguemos allá arriba? Si no lo trabajamos en algo tangible, no va a llegar. Es decir, es como escribir, y muchas veces pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando uno escribe la política de seguridad corporativa, que termina estando escrita, guardada en una carpeta, y que por ahí hasta incluso utilizamos nombres rimbombantes o en inglés para decir amenazas, le ponemos threats, no sé, ponemos todo complejo, y quien tiene que implementar cada una de esas cosas es una persona que no habla inglés y que está tratando de entender a ver qué significa esto, perdiendo tiempo en googlear, entender qué le quisimos decir. Tenemos que hacerlo mucho más simple. Si la parte del propósito para hacerla simple es bajar a cómo yo contribuyo a el propósito del escalón superior. Por eso creo que hay muchos propósitos, ¿sí? Obviamente la responsabilidad mía es alinear el propósito de la compañía con lo que nosotros vamos a determinar en seguridad corporativa, que es nuestra parte, y cómo nos vamos a complementar. Y así sucesivamente para abajo. Entonces, no creo en un solo propósito, creo en bajarlo a la realidad, a lo tangible. Después lo llamaremos objetivos, después lo llamaremos como quieras, ¿sí? Pero qué cosas, qué tareas, en qué tiempos y de qué manera tengo que realizar yo para poder contribuir mi partecita, es creo lo que nos ha dado más resultados. Buen punto, sí, gracias por la respuesta. Fíjate que también me viniste a mí a sacudir un poquito con esa parte, porque, y creo que ahí está la clave, ¿no? Es cómo le traduces al equipo realmente la parte que nos toca para el propósito grande, si le quieres llamar así. No es que de una área en específica no sea grande, no significa eso, pero es una parte del propósito, ¿no? Pero es una tarea esencial, ¿no? Si nuestra tarea a veces es tan sencillo como decir, nuestro propósito es proteger las instalaciones de la organización, y a lo mejor así es, y de ahí se divide en 20 tareas clave, ¿no? Y ya sabes, pues todo lo demás de enfoques y tareas, objetivos y demás. Pero gracias por compartirlo, digo, pareciera obvio, pero luego a veces ves el propósito grande y dices, ok, hacer más feliz a canijo, como que, ¿dónde encajo yo, verdad? Pero hay que ir un paso atrás y decir, oye, hay que traducirlo, claro, para el equipo en cualquiera de sus eslabones, ¿no? En ese sentido. Y con esto hablando de ahorita que entramos un poquito a temas de metodologías y formas de hacer las cosas, y hace rato leía, hablando de nuestro buen amigo en común, José Luis Prieto, leía una publicación de él sobre la parte de gestión de riesgos, ¿no? Decía él
si tú llegas a una organización y lo primero que quieres hacer es colocar cámaras e incrementar equipo de seguridad y demás, dice, estamos mal, hay que ir un paso atrás, que lo primero es la parte de analizar los riesgos, ¿no? En base a esta publicación, ahora sí que me tocó leer de José Luis hoy por la mañana, quisiera preguntarte, ¿qué metodología tú manejas también buscando si haces algo diferente a lo que luego está escrito en todos lados, que es de mucha ayuda y son las bases, pero haces algo diferente para analizar los riesgos o para la gestión de riesgos en general? Bien, a ver, en principio creo que uno de los principales errores es listar a todos los riesgos y clasificar cuál es el más peligroso, ¿no? Es decir, muchas veces cuando uno ve las matriz de riesgo, ¿no? Hablamos de matriz de riesgo, decimos, tenemos un riesgo alto. Y creo que ahí empezamos con los primeros errores, ¿no? Pero primero, no siempre entendemos la definición de riesgo como probabilidad de ocurrencia por impacto, ¿no? Sí. Partimos de esa base. Soy un férreo defensor de no solamente escuchar a los grandes oradores del mundo de la seguridad, sino que interpretar las cosas, ir a buscar por uno mismo muchas subdefiniciones y todo esto. Porque hay muchas personas que hablan de riesgo, que escriben de riesgo, y perdón, quiero dejar súper claro, justamente José Luis es una de las personas que sabe mucho de esto y que me ha hecho leer mucho para poder refutar a grandes oradores, por eso no lo relaciono con él ni mucho menos, al contrario. Sí. Pero nosotros tenemos que, primero, así como hablamos de alinear nuestro propósito con el propósito de la compañía, también tenemos que sentarnos con el equipo directivo de la compañía, primero para determinar cuál es nuestra aversión al riesgo, ¿no? Nuestro famoso apetito de riesgo. Sí. Que ahí voy a ir en contra de alguna doctrina que está vigente hoy en día y que por ahí está de moda y que es buenísima conceptualmente, pero no siempre practicable como está escrita, que es el famoso ISRM, ¿no? En donde nuestra función es indicarle cuáles son los riesgos para que quien tiene que definir sea el responsable. Nosotros somos los expertos en esto. Nosotros somos quienes deberíamos tratar de incidir en la decisión de hagamos esto porque tiene mayor o menor riesgo. Y la metodología que nosotros utilizamos es, primero, alineados con las prioridades de la compañía, dejamos por ahí de querer atacar todos los riesgos. Entonces definimos primero cuál era el nivel en el que íbamos a empezar a preocuparnos, porque la probabilidad de ocurrencia de algo que habíamos detectado se incrementó, o porque ahora el impacto que tiene de ocurrir eso es mucho mayor al que teníamos previsto inicialmente y nos lleve a modificarlo. Entonces, lo primero que hicimos es determinar el universo de lo que no es que no íbamos a abordar, sino que cuando tengamos tiempo lo vamos a abordar, no nos iba a hacer perder la continuidad del negocio. Entonces hicimos una reducción bastante grande de los riesgos sobre los cuales tenemos que hacer un monitoreo continuo, tenemos que poner métricas mucho menos abiertas, ¿sí? En vez de trabajar por centiles, para trabajar por deciles, para rápido darnos cuenta de que la pulsación bajó y no esperar a que ya haya que hacer RCP al paciente. Y después sí trabajar constantemente en la revisión de cuál es el estatus de las medidas de mitigación de esos riesgos que establecimos en un momento para entender si el nivel de ese riesgo cambió y pasa a otra lista. O sea, segmentar por criticidad los riesgos creo que es la mejor de las opciones, sí, por lo menos para nosotros. Si no, sería primero una utopía pensar que vamos a abordar a todos los riesgos. Segundo, sí, es distribuir el esfuerzo en un montón de cosas que por ahí no es necesario, ¿sí? Es como, no sé, te vas a preparar para una maratón y corres todos los días 100 metros llanos porque querés ser el más rápido en los primeros 100 metros. No, son 42 y pico de kilómetros. Así que el ritmo tiene que ser mucho más constante que un sprint. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de
focalizar para identificar cuáles son esos riesgos que son más constantes, que mayor probabilidad de ocurrencia tienen, que mayor impacto nos generan, y cómo nosotros vamos generando esos anticuerpos para llevarlos a un nivel de riesgo aceptable, ¿sí? Después, alinearlos con la compañía, decir, estamos viendo este riesgo que no era tal cosa y demás. Para poder abordarlo, o hacemos tal cosa o dejamos de ver este otro. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ahí sí se aplica el ISRM famoso y demás, pero no en todo. Por favor, todos los que me escuchen, no, no hagamos llevar un papel que diga estos son los riesgos y ustedes decidan, porque vamos a perder el lugar que tanto nos costó ganarnos de sentarnos en una mesa de decisión. Sí, sí, fíjate que lo acabas de decir muy, muy bien. Hay dos experiencias que me han tocado. Una donde hice algo, como tú bien comentas, seguir una metodología, ¿sí? Y ahí se quedó escrita y no se finalizó, ¿verdad? Entonces pasó un año y cuando les quieres dar, vamos a decir, esa responsabilidad a otros líderes de negocio, ¿sí? El no orientarlos, no acompañarlos en el camino, como tú bien comentas, o tomar esa mesa, esa posición dentro de la mesa, alrededor de la mesa, pues pierde también la prioridad, ¿no? Porque realmente las organizaciones luego están en el día a día operando, que es ahora sí que un mal común de estar distraídos en el drama operativo y piensan que los riesgos nunca van a suceder. Y ahí está, ¿no? Y ahí se queda el papel en blanco. Entonces, yo creo que es bien importante, me sucedió y realmente, si no tomas el lugar que te corresponde dentro de la mesa, orientar, acompañar para que las cosas sucedan con fechas escritas y todo muy claro, pues se va a quedar siempre en un bonito deseo. Y la otra es también el querer documentar 50 riesgos. Yo recuerdo la primera vez con un cliente. Ahí andaba, no, es que quiero enlistar todos los riesgos. Bueno, pues ahí seguí un poquito el camino. Y te das cuenta que en el aprendizaje y también en la experiencia previa, es que no puedes luego atender o dar gestión a 10 riesgos, que son los más críticos, menos con 50, ¿no? Entonces, si del riesgo 11, vamos a hablar en prioridad o como lo queramos llamar, o peor escenario y demás, no te va a impactar en la continuidad o la sostenibilidad del negocio, fase 2 o fase 3 o seguimiento o monitoreo, ¿no? Pero enfocarnos en los 5 o 10 y fíjate que platicando con una especialista también en temas de auditoría interna, que es otro tema que me gusta mucho, igual en los comités de auditoría dicen top 10 risk, ¿verdad? Vámonos, o a los comités de riesgo soy top 10 risk, porque vamos a atender lo grande que realmente puede impactar hoy, o de lo que tenemos conocimiento. Y también vale la pena estar de repente hacer sus ejercicios de pensar un poquito fuera de la caja, como dicen, y también ver los otros escenarios impredecibles, que a lo mejor pueden ser 5, y cuáles pueden ser otros 5 escenarios impredecibles que nos pudieran dar un susto, ¿no? Y bueno, con toda esta volatilidad que estamos viendo el día de hoy, pareciera que todo puede suceder. Lo que creíamos que antes iba a ser imposible, de repente, ya al día siguiente, oye, que parece que va a haber guerra, por mencionar un ejemplo burdo quizá, ¿no? O que ya está una situación, oye, ay, canijo, pues te cambia desde logística, operación, preparación, oye, tenemos algo, pues no, a lo mejor no va a estar escrito, ¿verdad? Pero pues la capacidad, creo que de los comités, el tener a gente correcta, pues te ayuda a poder tomar decisiones prontas y maduras. Pero pues, yo creo, coincido contigo firmemente en la parte de enfocarnos en los riesgos importantes, porque si no, pues nos va a dar la vida y nos vamos a pasar el año tratando de gestionar 50 riesgos, de los cuales el 40 de ellos, su probabilidad de que sucedan y el impacto quizá van a ser muy bajos, ¿no? Claro, creo que ahí radica la diferencia, ¿no? O sea, identificar riesgos no es gestionar riesgos, ¿sí? Si solamente identificamos riesgos, porque si identificamos 50 y tenemos que tratar de seguir identificando, no estamos gestionándolos, es decir, trabajemos sobre esos 5, sobre esos 10, sobre esos 15, si queremos llevarlos, gestionemos, ¿sí? Para transferirlos, para reducirlos a un nivel aceptable, para moverlos hacia lo que querramos, cualquiera de las 5 maneras básicas, si quieren, de gestionar un riesgo, ¿sí?
y ahí pasemos a los otros. Pero si no, nunca pasamos a la segunda etapa después de la identificación del riesgo. Y ahí es donde perdemos mucho espacio nosotros como líderes de seguridad. Sí, totalmente, coincido totalmente contigo. Oye, y bueno, en tu experiencia anterior, veías toda la parte de prevención de pérdidas, por lo que ahorita hemos venido platicando y lo que te conozco también, que tocamos en aquella ocasión el episodio, hablamos un poquito de mermas, un poquito de diferentes temas. El mapeo de las pérdidas o ir obviamente un paso atrás, ¿verdad? Decir, oye, esta es la custodia del inventario, por así decirlo, y es como en el Customer Service, ¿no? El Customer Journey, perdón, que luego lo que queremos buscar hacer es ahí los momentos de dolor con el cliente. En el caso de las pérdidas, ¿cómo identificas en qué momento puede haber en una ruta pérdidas? No una ruta logística, sino una ruta de negocio. ¿Qué metodología tú manejas o has manejado o recomiendas decir, oye, a ver, para identificar las pérdidas, ya sea de cualquier tipo de negocio, enlístenlas, ver la parte de procedimientos, seguir la ruta de lo que proteges, que es como el camino que tú recomiendas seguir como para tener esos pain points identificados y poder, obviamente, generar accionables preventivos, etcétera? Buenísimo. Lo paso un poco con el ejemplo de lo que es prevención de pérdidas en la cadena logística, ¿no? Que por ahí es lo que más hacemos nosotros y me va a permitir dar algunos ejemplos más concretos, si te parece bien. Sí. En principio, nosotros tenemos que aprender a, como mencioné antes, a aceptar de que no somos todólogos. Entonces, para no cometer ese error acá, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las causas dentro de la cadena logística que a mí me pueden producir pérdidas, ¿no? Entonces, dividimos la cadena logística de la forma que cada una de las empresas quiera, primera, media, última milla. Dentro de cada una la podés segmentar de un montón de formas diferentes. Una de las metodologías que nosotros utilizamos en su momento fue hacer un árbol de relacionamiento entre causas que generaban en cada una de las etapas, que podían generar las distintas pérdidas. A partir de ahí ya empezamos a ver un poquitito más fino en la realidad cuánto nos estaba generando cada una de esas segmentaciones para hacer lo mismo que dijimos recién con los riesgos, ¿no? Para concentrarnos en aquellas de mayor volumen y mayor posibilidad nuestra de poder anticiparnos, en el mejor de los casos, o identificar y accionar rápido en el caso de que no logremos evitar que la pérdida suceda. Y para eso, creo que lo que más nos sirvió es segmentar los equipos en un equipo que veía que era especialista en lo que es seguridad física dentro de instalaciones logísticas y que iba a estar mirando con su foco, con su esfuerzo, con su expertise volcada en lo que es la prevención del robo físico de los activos dentro de un warehouse, que es una portecita de todas las pérdidas que nosotros tenemos. Un equipo un poco más robusto y con capacidades de sus integrantes distintas a lo que es seguridad física tradicional, que era el equipo de prevención de pérdidas. Ese equipo de prevención de pérdidas, para mí lo que tiene que tener es un buen equipo de BI o de Data Analytics, ¿sí? Que me permita armar los tableritos que son los que me van a determinar cómo está mi pulso, cómo está cada uno de los indicadores vitales míos, porque si partimos de data errada, vamos a sacar un diagnóstico errado y vamos a dar la medicina errada. Entonces es fundamental tener un excelente equipo de Data Analytics, ¿no? Que vos puedas confiar en la data que te trae. Ese mismo equipo tiene que tener sus especialistas en los procesos logísticos, es decir, no en seguridad física, en los procesos logísticos, en identificar en cada etapa de la vida del paquete, en cada una de sus millas, si querés, o en cada uno de sus intercambios de estado, cuáles pueden ser todas las potenciales causas o acciones que terminen en una pérdida, que puede ser por daño, puede ser por robo, puede ser por pérdida, o puede ser porque tengamos que pagarlo aunque llegó el paquete, pero llegó fuera de tiempo, o peor, llegó a un destino que no era el que queríamos, o llegó en las condiciones que no queríamos.
Para nosotros es un gol en contra igual. El paquete Sí, claro. llegó, sí. Llegó a la dirección que tenía que llegar, sí, pero terminamos pagando igual y encima pagamos el valor del paquete, le tuvimos que pagar al que vendía el paquete y tuvimos que pagar todo el costo logístico porque es nuestra pérdida. Entonces, ese equipo tiene que ser súper especialista en procesos logísticos para hacer el mismo trabajo, para ver dónde están todos los gaps desde el punto de vista sistémico o físico, porque tienen que ver cómo corre en paralelo la parte sistémica y física, establecer las medidas de mitigación de esos gaps para ir cerrando la mayor cantidad de ventanas y que la investigación de las causas se reduzcan a acotarlo al menor rango de búsqueda posible para acelerar también el proceso de mejora continua. Sí, claro. Y después, tener un equipo de prevención de fraudes apuntado o especializado principalmente en todo lo que es la prevención de pérdidas, por lo que yo llamo aprovechamiento de las vulnerabilidades sistémicas que tiene cualquier método o cualquier sistema que vos utilices para gestionar tu inventario, ¿sí? Sí. Pero es un enfoque también distinto, son personalidades distintas, mucho más relacionado con la tecnología informática que con la parte física de la seguridad o con el entendimiento logístico. Entonces, segmentarlo de esa manera te permite abarcar o por lo menos tener especialistas en los principales espacios donde se pueden producir las pérdidas para que obviamente sean los especialistas y así como hay médicos que son traumatólogos, otros son odontólogos, oftalmólogos y demás, bueno, vos tengas un especialista en cada una de las causas que te pueden llevar a una pérdida. Sí, fíjate que lo tradujiste muy bien y con esto también me quedo con la parte de, hace rato lo mencionabas, la parte de la teología, no digo que no funcione, pero funciona para tener conocimiento base, pero no para ejecutar la teología, sobre todo en líderes, ¿no? Y también en mandos medios y en equipos, porque si tenemos a alguien todólogo en una actividad clave, pues no es especialista en esa actividad clave, ¿no? Entonces ahí pudiera haber, y es una forma de pensar diferente también, quitarnos un poquito el cómo se han venido haciendo luego muchas cosas y buscar armar equipos de diferentes, y tú lo has mencionado en diferentes ocasiones, pues con diferentes habilidades, ¿no? Luego muchas veces se busca que el de prevención de pérdidas o el de seguridad pues tiene que ser de determinada carrera y a veces no, pues a lo mejor es importante tener, por mencionar un ejemplo, oye, un ingeniero logístico, ¿verdad? En el área, porque a lo mejor puede ayudarte a algo que nosotros como la parte de seguridad pues dominamos menos, ¿verdad? O incluso hay áreas donde tienen al cuate de informática, como bien dices, experto en tableros, en indicadores, dashboard y demás, pero el cuate si tiene cierto conocimiento o profundo conocimiento en la seguridad, entonces también te puede ayudar a tener algo diferente, ¿no? Es romper esos paradigmas, creo que también ayuda mucho y es lo que interpreto bastante bien de ti. Y casi para cerrar, ¿cómo visualizas tú la seguridad del futuro en el sentido de habilidades, de retos, de los equipos mismos de seguridad corporativa? Porque sabemos que los entornos cambian drásticamente y creo que lo vivimos, el mejor ejemplo es el COVID. Obviamente trajo mucho daño, pero también trajo muchas oportunidades y haciendo ahorita un poco, con mucho respeto la parte del daño que hizo y las pérdidas que muchos tuvimos, pero también vino a abrir otras puertas y acelerar mucho las formas de cómo se hace el negocio, cómo se operan los negocios, ¿no? Y sobrevivió, como dicen, el más fuerte y el que estaba preparado y que rápidamente dijo, oye, hay que hacer algo diferente, ¿no? Eso creo que lo vivimos hablando de negocios. Entonces, sabemos que luego las áreas de seguridad pareciera que los protocolos y todo es lo mismo y que seguridad es lo mismo, pero el atacarlo y el pensar y el construir el departamento, los procedimientos y los análisis trayendo diferentes experiencias y demás, pues obviamente nos ayudan a construir nueva forma de operar la seguridad. ¿Cómo ves tú cómo ves tú la seguridad corporativa del futuro o las habilidades de los responsables de seguridad? ¿Qué es lo que deben de, sí o sí,
llevar consigo en esa mochila de experiencia que bien comentabas? Bien, a ver, por un lado, ¿cómo visualizo a la seguridad corporativa en el futuro? Y después, si querés, a las habilidades que requieren para poder afrontar ese futuro. Creo que la seguridad corporativa, patrimonial, protección de activos, loss prevention, como quieran llamarla, se va a transformar en un ecosistema totalmente interconectado, con mucho énfasis en lo predictivo, porque la inteligencia artificial y el machine learning van a permitir anticipar amenazas en lugar de solo seguir reaccionando a ellas, ¿sí? La convergencia total entre la seguridad física y la ciberseguridad para mí van a ser una realidad. Tenemos que unificar los sistemas para una visión de 360 de los riesgos que mencionábamos antes. Sí. Creo que la automatización y la orquestación inteligente de tareas van a liberar a personal a enfocarse en análisis de mayor valor, ¿sí? Mientras que la seguridad basada en el comportamiento y la identidad va a reemplazar la dependencia exclusiva de los perímetros, porque también tenemos que ser súper claros en que todo hoy va apuntado a mejorar la experiencia de los usuarios y muchas veces los perímetros siguen siendo vistos como barreras, incluso son barreras que no dejan llegar a donde el negocio está interesado en que lleguen, ¿sí? Este enfoque para mí va a estar fuertemente ligado a la resiliencia del negocio, lo acabas de mencionar con el ejemplo del pasado, donde los que sobrevivieron son los más fuertes o los que mejor preparados estaban para afrontarlo, garantizando una rápida recuperación ante los incidentes. Y para mí, creo que la cultura de seguridad se va a volver lo que yo denomino ubicua, es decir, va a involucrar a cada empleado como una primera línea de defensa. Pero eso depende de nosotros, eso depende de cómo nosotros los hagamos partícipes no solamente a los que están en seguridad, sino que multipliquemos las líneas de primera defensa en tanta cantidad de gente como trabaja en la compañía. Hoy nosotros tenemos un montón de líneas de contacto por, no sé, si identificás un caso de maltrato, de tal cosa, comunicate, escaneás este código QR, si tenés una situación de violencia, no sé qué, ¿por qué no hacer lo mismo con la seguridad? ¿Por qué no llevarlos a, si ves una ventana abierta, avisanos, si ves un papel tirado, levantalo, si ves tal cosa, o sea, hacer partícipes a todos, explicando de qué manera pueden complementarnos, de qué manera pueden ayudarnos a protegerlos en definitiva, va a ser fundamental. Creo que... Sí, perdón. No, adelante, por favor. Cuando yo hablaba de inteligencia artificial, uno de los términos que la gente que sabe mucho de esto menciona mucho es definir si uno va a copilotear con la inteligencia artificial, se va a complementar o cuál es el rol que le va a dar. Yo creo que la inteligencia artificial para nosotros en seguridad, no creo que haya muchos que sepan bien cómo emplearla y estamos perdiendo un montón de oportunidades, porque cuando empezás a meterte y empezás a ver que los escenarios que por ahí tardás 24 horas en plantear, los podés plantear en 3 minutos y te permite trabajar las otras 23 horas, 57 minutos si querés en cómo resolver esos escenarios, te va a cambiar la vida. Pero para eso no hay que tenerle miedo, hay que entender de que los sistemas, no sé, los aviones se siguen manejando con piloto y copiloto. Y además con toda la instrumental del avión. Entonces, falta muchísimo para que nos reemplacen. Es súper importante que mantengamos algunas cosas del presente en el futuro. ¿Cuáles son? Las básicas. Hay que caminar las operaciones, hay que dejar de hablar con un pizarrón y hay que probablemente hacer las capacitaciones caminando con la gente en cada una de esas etapas de los procesos logísticos que yo mencionaba antes. Eso desde el punto de vista de cómo para mí va a ser la seguridad corporativa del futuro. Sí. Te dejo ahora qué vas a decir y después si querés te comento cuál es mi mirada de qué vamos a necesitar a futuro. Sí, muchas gracias, Juan. Fíjate, no, es que me dejaste con un punto también bien importante,
que yo comulgo mucho con eso, con la capacidad de predecir. Siempre he dicho que el éxito del responsable de seguridad y cualquier área de seguridad es que tenga la capacidad de predecir, inclusive cuando a falta de datos, pues obviamente con la experiencia, ¿no? El decir, oye, si sabemos que en A, B y C le pasó esto, seguramente a D, ¿verdad? Entre lo que construyes datos y demás, y fórmulas y demás, pero la capacidad de de predecir, es clave en nuestra área, y creo que eso debe estar ahí escrito siempre, ¿no? O sea, nosotros como área tenemos que tener esa capacidad de decir, oye, puede pasar esto real, ¿sí? Hay que prepararnos de esta manera, es como generamos valor. Pero mencionaste muchos puntos ahí clave y muy importantes en esta explicación de la seguridad del futuro. Inclusive pareciera algo tan sencillo que no te tienes que ir tan a futuro, que mencionaste ahorita, que es, oye, capacitar en el punto donde suceden las cosas, ¿no? Luego a veces tenemos la práctica de capacitar pues ya sabes, que en el aula y demás, etcétera, pero es diferente, y eso, pues a lo mejor para lo que nos están escuchando, no nos tenemos que esperar 3 años para ejecutarlo hoy, como bien comentas, y que es algo que no te va a sustituir el día, y puedes agarrar tu equipo y decir, este es el punto A, y puede pasar esto, punto B, puede pasar esto, y mañana le seguimos con el C y el D, ¿verdad? Y es diferente. Y otro punto también ahí importante que comentaste, aparte de la forma de capacitar, es el tema de no tenerle miedo a la IA, por así mencionarlo de esta manera, sino creo que lo importante ahí, como bien lo comentabas, es tener buena materia prima que le inyectes a la IA para sacar un buen producto, ¿no? Y tú lo has dicho muy claro, yo juego mucho con la IA y empiezo, oye, a ver, para este tipo de organización sucedió esto, A, B y C, y es una es un negocio que hace A, B y C, y esto y lo otro. Tráeme los principales 10 riesgos reales que pudieran suceder, y te dan un ejemplo, a lo mejor, y obviamente todo ahorita es pues refutarlo y analizarlo bien y demás, pero te da algo para poder tener una base, y en lugar de gastar, no sé, 1 hora con un equipo directivo para evaluar qué riesgos pudieran suceder, a lo mejor ya traes, entre comillas, un acordeón, una base para el equipo, es decir, podemos tomar como base esto, fue de la IA, retémoslo, ¿verdad? Pero ya vas adelante, ya estás utilizando herramientas, pues si ahí está, hay que saber nada más aprovecharlo bien, y creo que la clave del éxito ahí es la materia prima que le inyectas, ¿no? Para que te dé el resultado más acertado. Súper claro. Y acá voy a un ejemplo muchísimo más rústico que la inteligencia artificial. A ver, para construir un mueble, no sé, el escritorio en el que yo estoy, creo que todos tenemos disponible la cola de pegar la madera, la cola de pegar, la sierra para cortar las maderas y todo eso. A mí me dan todas esas herramientas, y como soy muy inútil para las manualidades, nunca me va a salir un escritorio como en el que estoy actualmente, y lo Estoy mismo igual. creo que aplica para la IA. Si nosotros Sí. no nos acostumbramos a hacer los prompts, o sea, si no logramos, teniendo la herramienta que son todos esos materiales que mencioné recién para armar el escritorio, juntos en la IA, si no logramos ensamblar cada uno de los pedidos como corresponde, generar el famoso, o sea, constituirnos en prompt engineers reales, va a sacar un mueble que se va a destartalar. Lo mismo va a pasar con eso. Entonces, en vez de tenerle miedo a la IA, hagámonos especialistas en cómo utilizar cada una de las bondades que tiene para complementar lo mío, para hacerme mirar desde otro punto de vista, para hacerme analizar no la superficial que últimamente nos estábamos acostumbrando a hacer porque teníamos poco tiempo, porque ahora la información ya está procesada y se produce inteligencia. Entonces vos tenés que empezar a emplear otra metodología. En vez de hacer un análisis rápido superficial, hacer un análisis deep, y eso te va a permitir tomar una mejor decisión, siempre y cuando sepas utilizar la herramienta o sepas utilizar todos esos insights que te produce la inteligencia artificial. Probablemente el desafío o el miedo venga por ahí, ¿no? En que yo dije que en este escenario tenemos que hacer A, B y C, y ahora me están diciendo este escenario y me doy cuenta que no lo sé plantear. Bueno,
nos vuelve a llevar a lo básico, a tener que conocer cuáles son aquellos pequeños indicios que nos indican, ¿no? Otro ejemplo súper básico, ¿no? Si tenemos un montón, hoy, 2025, la meteorología dispone de muchísimas herramientas, dispositivos de recontra ultra archi última tecnología. Pero uno va al campo y se da cuenta de lo que estaba pronosticado no siempre se cumpla. Ahora, es muy difícil que un vaquiano del campo no le acierte a, sí, viene lluvia, o no, en 2 días viene lluvia. Entonces, que seamos los vaquianos de esto, seamos los que realmente conocemos todos los indicios, no porque nos diga inteligencia artificial, sino porque lo conocemos de primera mano. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Oye, y también mencionabas, fíjate, antes de pasar a la parte de habilidades del futuro, por así decirlo, o capacidades, hablabas de la cultura de seguridad. Y digo, otra vez citando, ya vamos a citar al buen José Luis Preto, ¿verdad? En este episodio, en varias ocasiones, pero citando a José Luis, en el episodio que grabé con él, él hablaba también que una muy buena práctica o algo que él busca, o que debe de existir en una organización que realmente donde se practique la seguridad, como tú lo comentabas en todos los niveles, es tener instalado un comité de cultura de seguridad. Él hablaba, me dice, no un comité de seguridad, ni un comité de seguridad, no, es un comité de cultura de seguridad donde pues obviamente están los diferentes roles con los que te apoyas, pero que estén todo el tiempo trabajando la cultura de la seguridad. Y creo que sonó muy interesante, sonó retador, le digo, está interesante el concepto, porque normalmente pues hacemos el comité de prevención de pérdidas y el comité de seguridad, pero el comité de cultura de seguridad, que es la base de lo que buscamos tener para tener en esa primera línea de defensa, pues si somos 3,000 personas en la empresa, pues que los 3,000 tengan un tono de seguridad en alguna parte. Vamos, ahora sí que vamos pasos adelante por kilómetros, millas del criminal, del delincuente, ¿no? Entonces, ahorita que lo mencionabas tú también, me sonó muy interesante. Ahí después a ver si platicamos de cómo pudiera ser una ruta de construir un buen comité de cultura de seguridad. Creo que pudiera ser una buena conversación, muy aportadora. Y pasando ahora sí a capacidades del futuro, por así decirlo, ¿qué es lo que tú visualizas? Empiezo por las que se mantienen constantes. Las que se mantienen constantes es, si hablamos de la capacidad de los líderes de seguridad corporativa, tienen que volver al terreno, tienen que volver a caminar las operaciones. Yo sé que es súper lindo la comodidad de las oficinas, del café de máquina o de los frutos secos, y está bueno disfrutarlo, pero hay que volver a pisar las operaciones, hay que volver a recorrer junto con los encargados de la seguridad diurna, nocturna, de los distintos turnos, caminar con ellos mucho. Es decir, la empatía no va solamente por mencionar que uno es empático o no. La empatía va en ponerse realmente en los zapatos de la otra persona, y para eso hay que compartir. ¿Sí? Creo que esa es una habilidad que no va a mutar. Por supuesto que la capacidad de sensibilizar adecuadamente, que es un poco esto que recién estabas mencionando vos, es súper importante, porque tanto la sobreestimación como la subestimación generan una pérdida de credibilidad en los líderes de seguridad. Aquel que siempre tiene pánico por todo o es tremendista, deja de ser tomado en cuenta, porque es como el cuento del pastorcito mentiroso. Sí, tal cual. En algún momento, a la tercera vez que uno dice que va a pasar la catástrofe mundial y no pasa, pierde credibilidad y eso no se recupera así. Lo mismo cuando uno subestima. ¿Sí? Subestimar es por ahí para no contradecir algo que algún líder está exponiendo, o para no tener una conversación difícil, decir el riesgo que tenemos, y me pasó a mí en primera persona. O sea, probablemente no fui lo suficientemente convincente o rígido para decir estamos abriendo operaciones sin el nivel de seguridad mínimo aceptable. Y nos la pegaron, obviamente que nos pegaron. Entonces, creo que esa es la capacidad de sensibilizar
a las distintas personas que integran la compañía adecuadamente en materia de seguridad es una de las condiciones que van a seguir siendo requeridas. Sí. Después, por supuesto, las capacidades o las habilidades analíticas avanzadas, por todo esto que mencionábamos antes. Hoy disponemos de un montón de información traducida en inteligencia, que antes era todo el proceso que nosotros hacíamos. Entonces ahora hay que saber qué hacer con todo eso, ¿no? Ya requiere un segundo paso. Ahora estamos en el curso avanzado de analítica. El pensamiento crítico y, por supuesto, lo hablamos creo que cuando veíamos la parte del propósito y demás, hay que tener un conocimiento profundo del negocio. Las empresas se manejan buscando un fin que normalmente es tener mayor rentabilidad a largo plazo y demás, pero eso define si subsiste o no subsiste. Entonces, totalmente. No saber ayornarse, no saber cómo contribuir a eso, nos va a dejar fuera del negocio. O nos va a hacer volver a las personas que dejan o no dejan entrar a alguien que tiene un cartoncito de identificación. Y ese no es el rol que nosotros tenemos. Tenemos un potencial muchísimo más grande para poder contribuir a que la rentabilidad de la empresa sea la que se está buscando. Porque la empresa puede meter 10 goles todos los días, pero si nos meten 11, no es rentable. Y si todos los días nos meten 8 goles, la rentabilidad es 2 y no 10. Entonces, sí. Nosotros somos esos que tenemos que evitar los goles en contra. Sí, fíjate. Sí, perdón. Dale, por favor. Sí, no, muy buen punto esta parte o sea, al final es una matemática, ¿no? Y creo que hay que tener muy claro que el negocio, su definición fría es rentabilidad, ¿verdad? Y pues eso conlleva todo lo demás, el empleo, y lo que nuestras responsabilidades en casa y demás. Por eso estamos vamos a decir, en esta labor, ¿no? Pero sí, saber que, e incluso fíjate, yo comento con algunos equipos de seguridad que me toca ver en plantas de manufactura, principalmente en protección patrimonial. Les digo, es que podemos hacer 1000 cosas bien en el día, pero hacemos una mal, ¿sí? Y parecieran puntos negativos. Le digo, lamentablemente es algo con lo que hasta cierto punto, y a lo mejor, digo, pensando como tú, ver las formas ver las cosas de diferente forma, pero hasta cierto punto todavía es parte de lo que lamentablemente tenemos que vivir hasta no trabajar bien la marca y el posicionamiento y la cultura de decir, oye, pues somos como cualquier otra área, pero nosotros nuestra responsabilidad hasta cierto punto sí es muy crítica, ¿verdad? Como tú lo mencionabas, o sea, 10 goles metemos hoy como negocio, pero uno puede ser el gol de cualquier jugador de fútbol, ¿verdad? Sí, para no herir susceptibilidades, ¿verdad? Que voy a decir. Pero bueno, pues al final del día es eso, ¿no? Al final del día es casi pareciera que nuestro trabajo tiene que ser pues, a la perfección, pues, saber que va a haber riesgos, pero hay que ver cómo lo contenemos, cómo pueden ser mínimos, cómo los mitigamos. Creo que esa es la tarea de mitigar, siempre va a haber un riesgo, pero mitigarlo, pero pues tenemos que vivir con ello. Es en la parte de la marca, podemos hacer 1000 cosas bien y una pudiera parecer, pero hay que trabajar pudiera parecer que no lo hicimos bien, pero tiene que ver con cómo estemos posicionados dentro de la organización, qué tanto empujemos la marca de patrimonial y que sepamos que también convencer que protección de activos o seguridad, etcétera, somos todos, ¿no? O sea, si entra un gol, pues, oye, pues que a lo mejor alguien dejó la puerta abierta, ¿no? Y no hay ojos en todos lados, ¿no? Pero es parte de ese reto, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Creo que lo dijiste bien claro. Yo hace poquito fui a hablar ahí a México en un evento que se llama SOEM, y una de las cosas que mencionaba era cuando la seguridad corporativa, cuando la seguridad, en ese caso en eventos, pero aplica para la seguridad corporativa en su día a día, hace las cosas bien, nadie lo va a notar. Cuando hace las cosas mal,
hace historia, porque todos se van a acordar de ese momento en el que pasó tal evento. Nadie se acuerda de los 364 días que no pasó. Tú lo dijiste mejor, y es ahí donde tenemos que mantener motivados a los equipos, ¿no? Porque, oye, pues que es parte, yo creo que hasta cierto punto de cómo se va posicionando la marca poco a poco entre la organización y mantener la credibilidad. Creo que otro reto que tenemos ahí nosotros, digo, ya para cerrar, mantener esa credibilidad, porque cuando tenemos credibilidad, esos golpecitos, pues ahora sí que hasta cierto punto son pasables, no son pasables en el sentido de que a la gente se le va a olvidar porque hay credibilidad de que lo que hacemos lo hacemos bien, pero cuando no tenemos esa credibilidad, ahora sí que cualquier cosa que suceda pues va a desestabilizar, ¿no?, los equipos. Juan, pues muchas gracias por compartirnos este tiempo, tu experiencia, tus metodologías, qué te funcionó, aciertos, desaciertos, también por tener esa humildad de compartirnos, oye, esto también no me funcionó. Creo que eso es lo más valioso también, de decir, oye, ojo, porque aquí nos tropezamos, ¿no? Y coincido con muchos ejemplos como los que tú mencionaste. Yo también me tocó pasar por caer, ¿no? Y decir, oye, ¿sabes qué? Esto no, es mejora continua todo el tiempo, ¿no? Buscar esa mejora continua, pero de manera rápida y que no nos vuelva a suceder. Eso yo creo que es el reto también de nosotros los responsables en materia de seguridad, que no se repitan y ese tipo de oportunidades. Entonces, resumiendo, te agradezco bastante que hayas compartido tu experiencia, otra vez tu valioso tiempo ya por segunda ocasión. Espero tenerte por acá en una tercera, mi querido Juan. Fue de mucha aportación, muy valiosa, y como siempre, gracias por hacernos pensar diferente y salirnos de ese status quo y lo que creemos que es normal y empujarnos a que también hay otras formas diferentes de hacer las cosas con mismas bases, pero pues tomando diferentes conocimientos, ¿no? Diferentes partes del libro, de libros, ¿no? No necesariamente el mismo libro, sino diferentes libros, juntar ciertas páginas, creo que ahí está la clave de muchas cosas, ¿no? Totalmente, bueno, el agradecido soy yo nuevamente que me des el espacio para poder expresar mis opiniones. Sé que a veces no me gano muchos adeptos después de que digo algunas cosas, pero no es con ánimo de que nadie se sienta ni individualizado, ni mucho menos. Son conceptos y nosotros estamos con la obligación de exponer nuestro pensamiento. Eso creo que es lo más genuino que puede haber y que tenemos que acostumbrarnos a que pase. Me encanta la gente que va y habla por todos lados. Tengo otra forma de mirar las cosas y creo que para todas hay etapas y nada más quiero dejar bien claro eso. No va en contra de nadie. Pero más allá de eso, te deseo todo el éxito de este nuevo espacio en Plan B. Si no nos acostumbramos a trabajar en más de un escenario, deberíamos estar jugando a la ruleta todos los días porque seríamos los que le pegamos a lo que pensamos. Siempre hay que tener un plan B. Si no, gracias por este extraordinario cierre. Lo tradujiste muy bien. Gracias por este extraordinario cierre. Yo soy Enrique Espinosa y esto es Plan B. Nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias.